Bueno, Tom, ¿cómo estáis? ¿Cómo valoráis después de un par de días el tema de la vez, la Copa? ¿Ya seguís sintiendo un poco la misma sensación de rabia, orgullo, esa mezcla? Sí, un poco de rabia de no poder ser capaces de empatar el partido, llevarlo en este caso a la prórroga, que la gente pudiera disfrutar un poco más, pero bueno, creo que sí que orgullosos de lo que hizo el equipo, que no fue suficiente para pasar, pero bueno, creo que todos salimos satisfechos aún perdiendo y dentro de que queríamos haber ganado, pues bueno, con la competitividad del equipo. ¿Cómo vais en tema de cansancio, bajas para este partido? No sé lo que hubo, en qué quedó, ¿sabéis ya? Bueno, baja segura es la de antes y luego pues seguimos un poco a la espera de ver cómo evolucione. Bueno, el golpe de la nariz en principio no tiene mayor problema. El tema del tobillo, que bueno, todavía lo tenía hinchado y vamos a tener que esperar pues hasta el último momento probablemente para ver si está disponible. Y en cuanto a cansancio, pues bueno, sí que más fatigados evidentemente, volvemos a tener un partido en 3 semanas, pero bueno, ganamos un día más de descanso con respecto a cuando jugábamos miércoles Copa y bueno, vamos a intentar que influya lo menos posible. Es que os puede dar un poquito una ayuda anímica de cara a estos partidos que vienen en Liga, porque pues una derrota, no lo he comentado. Bueno, creo que en los últimos partidos venimos en una mejora, venimos en un rendimiento ascendente, que luego puede pasar de todo en el partido, pero compitiendo así creo que vamos a estar más cerca de ganar siempre. Creo que el ambiente y todo sirvió para que el equipo, bueno, si viene de arriba, digamos, pero creo que el equipo también tiene claro que es difícil repetir todo este nivel de ambiente, nivel de activación y demás, y que como no estemos muy cerca de eso, tenemos un partido muy complicado con un buen equipo como el Coruxo y bueno, ojalá seamos capaces de que ese impulso sirva para que pues venga más gente, que le haya gustado lo que vio, que quieran repetir y que bueno, en el campo pues seamos merecedores, digamos, de que esa gente quiera repetir, pero sabiendo que necesitamos, aunque sea complicado porque influyen muchas cosas para el nivel de activación, que estemos cerca porque nos espera un rival muy complicado el domingo. ¿Qué tipo de fútbol esperas que proponga el Coruxo? Bueno, creo que es un equipo muy competitivo, muy adaptativo y posiblemente es el equipo que mejor maneja el balón parado ofensivo de la liga. Creo que si no es el más goleador, pues prácticamente creo que es un equipo similar a nosotros en cuanto a que tiene una combinación entre jugadores con experiencia en la categoría y jugadores jóvenes. Y bueno, creo que va a ser un partido muy competido, que esperemos pues acabar con los 3 puntos, pero sabiendo que vamos a tener que estar los 90 y pico minutos que dure el partido en el máximo nivel de activación. Y respecto a lo del ambiente, creo que el otro día se vio la gente también contenta, ¿no? Orgullosa. No sé si creéis que al haber derbi ahora puede ayudar a que unos cuantos digan, oye, vamos a quedarnos también en Liga, ¿no? Y que no haya solo 7.000 el día que viene a la vez, sino que por lo menos pues, pueda haber más de los 1.000 y pico que suele haber en Liga. Sí, espero que sí, yo creo que va a haber una buena entrada, un poco por lo que dices, un derbi, vendrá gente del Coruxo también, imagino. Creo que un poco esa cercanía de este último partido, creo que a todos, más allá del partido, creo que el ambiente le gustó a todo el mundo, creo que la gente, bueno, generó un clima que, bueno, lo decía el otro día, parecía que no había pistas, se sentía mucho más cercano todo, entonces, bueno, creo que eso puede ayudar a que haya gente, pues, que quiera repetir, sobre todo, pues, gente que a lo mejor no había venido a casi ningún partido, niños que a lo mejor era la primera vez que venían y seguro que les gustó y bueno, ojalá seamos capaces de atraer a la máxima gente porque es difícil de explicar, pero siempre ese aliento de fuera hace que las piernas vayan más, que la cabeza vaya más, que el equipo esté más conectado. Realmente ese tópico que suele decir de la afición del jugador número 12 creo que es muy palpable y se siente mucho abajo, con lo cual bueno, pues toda la ayuda extra que podamos tener pues sería bienvenida. ¿Qué es lo que más temes, ¿no? de este rival? ¿Qué rival esperas? ¿Un equipo más que se va a sacar atrás, va a esperar, va a querer el balón? Bueno, creo que es lo que decía, muy adaptativos, creo que tanto se manejan presionando alto, por ejemplo el otro día en la segunda parte con el Valladolid,
tuvieron casi todo el tramo de presionar alto. Al final la ocasión más clara la tienen por un robo que tienen ahí cerca del rival, y también se pueden replegar. Creo que tienen diferentes combinaciones, y luego pues creo que un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es lo que decía antes. Creo que a balón parado llevan una cantidad muy alta de goles y creo que son fuertes ahí, tienen muchas variantes, y ahí es donde tenemos, creo que, estar más rocosos. Creo que en los últimos partidos venimos mejorando en esa faceta también, y creo que va a ser pues, un punto clave del partido. El nivel del equipo en casa tiene que ser todavía mejor, porque ganar fuera siempre es difícil, pero en casa es la clave para ir creciendo, ¿no? Sí, tenemos que hacernos fuertes en casa. Creo que esperemos que el partido del otro día, la victoria, que fue sacaros una mochila el día de Guijuelo, pues nos dé ese impulso, ¿no? Quitarnos esa carga, digamos. Creo que el día de la Avilés hicimos un muy buen partido, y que esa línea seamos capaces de trasladarla a casa. Creo que el equipo fuera de casa, que era un poco la asignatura pendiente de las temporadas, creo que compite bien, más allá de haber perdido partido, pero fuimos a campos complicados y creo que en todo estuvimos pues sacando el día de Riazor cerca de puntuar, incluso ganando en Marino el otro día, creo que haciendo pues méritos para más. Y luego un poco la asignatura es ser capaz de hacernos fuertes en casa, que era lo habitual, y a partir de ahí sacar el máximo de puntos en casa, y todo lo que se pueda ir sacando fuera, sumarlo aquí. Pero creo que sí que pues la asignatura ahora mismo es hacer de aquí del Verbo Boquete de San Lázaro pues un fortín. Me imagino que también, independientemente de las buenas sensaciones que está creando el equipo, generando, el salir del descenso, me imagino que el vestuario también da motivación para... Vamos así abajo, parece que nunca llega al salir de esos puestos de descenso. Sí, creo que es verdad que van 9 partidos, aún es pronto, pero siempre quieres verte fuera de ahí. Creo que necesitamos pues una pequeña racha que nos haga pues alejarnos de ahí, y luego ya ves todo pues creo que con mucha más claridad. Lo importante en esta categoría es sumar de 3, es muy importante, porque es tan igualada que te va moviendo de puestos con bastante facilidad. No es como otras que pues puede haber más diferencias, que está todo muy igualado, y sumar de 3 siempre es importante, y se dan muchos empates muchas veces. Entonces creo que sí que eso a nivel anímico, pues vernos ya un poco más hacia arriba, creo que nos daría un impulso. Y en estos partidos que vienen ahora en este mes, pues es donde tenemos que llevarlo a cabo. Hablabas antes del cansancio por entre semana, pero me imagino que este partido provocó más cansancio que el resto, los de jugar contra un piso de división, una exigencia a nivel físico del rival, imagino que te obliga a que esa fatiga sea más. Sí, a nivel físico sí, lo que pasa es que también hay el extra de pues todo lo que hablábamos antes, la motivación del rival, del ambiente que se vivió y de todo, que hace que la cabeza también te dé un extra, mentalmente te notes menos cansado, aunque luego las piernas sí que se resienten, pero digamos que llevamos sacando la semana anterior pues acostumbrados, es la quinta de las últimas 6 que tenemos doble partido, entonces digamos que tenemos esa fatiga acumulada, pero sabemos cómo enfocar las semanas pues para llegar de la mejor manera al fin de semana. Habrá muchos cambios en la alineación, dependerá del Corucho, dependerá del cansancio Sí, dependerá un poco de todo, de lo que hablábamos de tema de bajas, si finalmente está bien o no, cansancio, cómo se encuentran los jugadores según nos vamos acercando al partido, un poco plan de partido, pero no habrá 10 cambios, pero sí que habrá cambios en la alineación.